Nadie logró ponerse de acuerdo sobre lo que realmente ocurrió aquella noche, pero una sola pregunta sigue rompiendo a cualquiera que se atreva a formularla. ¿Cómo puede un distrito entero desaparecer de todos los registros oficiales sin dejar ni siquiera un rastro de humo? La zona olvidada, llamada Distrito Ashward, ardió en 1974. Al menos, esa es la versión susurrada en archivos que no deberían existir. Los supuestos sobrevivientes hablan de un fuego sin llamas, de un calor sin origen y de un silencio tan absoluto que parecía intencional, como si algo bajo las calles hubiese despertado exigiendo que todo fuese borrado. Y cuando los investigadores regresaron al amanecer, cada mapa, archivo y registro que mencionaba Ashward había sido reemplazado por espacios vacíos. Algunos culpan a la ciudad, otros a algo mucho más antiguo. Pero todos coinciden en una cosa: la noche en que Ashward desapareció no terminó, solo se ocultó bajo tierra, esperando. Hace unas horas apareció una caja sellada en un ala condenada del archivo municipal, un lugar que supuestamente había sido vaciado hace décadas. Dentro se halló un carrete metálico fechado 14 de julio de 1974, chamuscado en los bordes, pero intacto en su interior, como si el fuego hubiese ardido alrededor de él sin tocar lo más importante. El archivista que lo encontró renunció tras ver apenas 30 segundos, murmurando que las imágenes mostraban calles que ya no existen y sombras que se movían contra la luz. Ahora el carrete está en tus manos, frío a pesar de la habitación cálida, vibrando como si algo en su interior quisiera salir. Y en el momento en que levantas la tapa, un zumbido estático empieza a crecer antes de que la pantalla se encienda sola. La grabación titubea, salta y luego se estabiliza mostrando una intersección vacía, sus letreros semiderretidos, su asfalto agrietado como piel reseca. Un resplandor naranja palpita en los bordes del cuadro, pero no hay fuego, no hay humo, solo la sugestión de un calor que retuerce el aire, como si el distrito aún recordara cómo murió. Un retumbo profundo aparece, no del carrete sino de algo más hondo, como si la habitación resonara con lo que la cámara captó hace 50 años. Entonces surge una figura al fondo de la calle, alta, rígida, inmóvil. Parece un hombre, pero la silueta se vuelve más incorrecta cuanto más la observas. Codos que se doblan demasiado, rodillas torcidas hacia adentro y una cabeza inclinada como si escuchara tu respiración. La cámara hace zoom sin que nadie la toque, enfocándose en el rostro. No hay rasgos, solo una superficie negra y brillante. Y justo cuando la figura empieza a levantar un brazo, articulación crujiendo como madera quemada, el carrete salta violentamente a otra escena. Ahora la cámara se mueve como si alguien corriera con ella. Las farolas parpadean en una secuencia frenética, creando la ilusión de decenas de sombras corriendo junto al operador. El lente capta comercios con vidrios rotos, paredes grabadas con símbolos que parecen derretidos y callejones donde figuras retroceden demasiado rápido para ser humanas. Una voz distorsionada comienza a susurrar, no parte del audio original, sino filtrándose desde ninguna parte, hablando de puertas selladas y los que están debajo. El carrete se calienta entre tus dedos, vibrando más fuerte, casi palpitando. De pronto, la cámara se detiene apuntando a una puerta marcada Bloque 7A, chamuscada pero intacta. Una sombra se desliza sobre ella, larga, estirada, alcanzando antes de que la pantalla estalle en blanco, y la grabación se corta como si algo hubiese arrancado el final desde adentro. La habitación queda en silencio cuando el carrete se apaga, pero el aire sigue vibrando como si la grabación no hubiera terminado de verdad. Dejas el contenedor metálico a un lado, pero un golpeteo tenue comienza dentro de él. Lento, deliberado, como si alguien tocara desde el otro lado de una pared que ya no existe. Al inclinarte, un pulso estático parpadea en la lámpara cercana, apagando la luz hasta que las sombras se alargan de forma antinatural por el suelo. Entonces notas algo imposible. La marca carbonizada del borde del carrete ya no es negra. Se está extendiendo, fresca, creciendo como si la película estuviera ardiendo otra vez desde adentro. Y bajo esa línea oscura, grabados en el metal, comienzan a aparecer números irregulares. 7A. Acceso.
Abrir. El código pulsa suavemente, irradiando un calor que se siente más como un aliento que como temperatura. Como si el distrito intentara guiarte hacia un lugar que nunca debió revelar. Antes de que puedas retroceder, el proyector, todavía desconectado, vuelve a encenderse con un quejido metálico. Una nueva imagen aparece en la pared. Un pasillo que jamás has visto. Estrecho, sin ventanas. Sus muros de concreto gotean una sustancia oscura que se arrastra hacia abajo. Al final, una puerta idéntica a Bloque 7A permanece entreabierta, temblando como si algo detrás de ella respirara con fuerza. La cámara avanza sola, cada paso resonando como si el piso estuviera hueco. La imagen se distorsiona bruscamente hasta que un detalle atraviesa el ruido. Una mano humana saliendo detrás de la puerta. Dedos quemados, uñas fusionadas, apuntando directo hacia ti. Y antes de que el cuadro colapse, la mano se curva invitando. La luz del proyector se espesa, convirtiendo la habitación en un túnel apagado donde las paredes parecen acercarse. Como si la grabación estuviera deformando el entorno para que coincida con el pasillo en pantalla. La cámara continúa su avance lento e involuntario hacia la puerta entreabierta, y cada paso está marcado por un golpe hueco que ya no suena a pisadas, suena a algo golpeando desde debajo del suelo, siguiendo un ritmo preciso. Un raspado tenue comienza detrás de la puerta, no metálico, no humano, más parecido a hueso arrastrándose sobre piedra en patrones calculados. Los muros de concreto palpitan suavemente, casi respirando, exhalando una neblina que empaña el lente un instante antes de disiparse. Cuando la cámara está a 1 metro, la puerta se desplaza unos milímetros, revelando una franja de negrura total, una ausencia tan densa que devora la poca luz del pasillo. De ese vacío surge un susurro, fragmentado y profundo, repitiendo una frase que no logras comprender, pero que termina diciendo tu nombre, con un tono de recuerdo más que de reconocimiento. De pronto, la filmación se quiebra en cuadros bruscos, cada parpadeo mostrando un detalle nuevo e imposible. Primero, una línea de huellas carbonizadas que se adentra en la oscuridad tras la puerta. Luego, marcas de garras en el techo, frescas y goteando un residuo oscuro que chisporrotea al caer. Después, la mano reaparece, esta vez más cerca, pegada a la madera, con los dedos tan abiertos que las articulaciones parecen desgarradas. La piel, ampollada, aún así se mueve con intención, trazando los símbolos tallados en la superficie. Espirales, líneas cruzadas y el número 7 repetido como advertencia o invitación. El cuadro final se congela de golpe, fijándose en un par de ojos brillando dentro de la oscuridad. Amar, inmóviles, clavados en ti. Y justo cuando el carrete empieza a deformarse por el calor, esos ojos se abren con reconocimiento antes de arremeter hacia adelante, llenando toda la pantalla en un solo estallido violento. La pantalla permanece negra por varios segundos, pero la oscuridad parece viva, expandiéndose hasta sentirse contra tu piel. Luego surge un resplandor tenue, tembloroso, como brasas bajo ceniza, revelando lo que parece ser una cámara subterránea tallada en piedra irregular. La perspectiva de la cámara se tambalea, como si quien la sostiene apenas pudiera mantenerse en pie. En las paredes, vigas metálicas retorcidas sobresalen en ángulos imposibles, todas marcadas con el mismo sello, 7A, repetido como si el distrito hubiera sido desmontado y reconstruido bajo tierra. El aire vibra con un zumbido grave, tan profundo que parece resonar dentro del pecho. De pronto, siluetas aparecen en el perímetro, figuras altas, deformadas, observando desde nichos demasiado estrechos para cuerpos humanos. No se mueven, pero sus sombras se deslizan hacia el centro de la cámara, extendiéndose por la piedra como tinta derramada buscando salida. La cámara apunta hacia abajo, mostrando una escotilla circular en el suelo, sellada con pernos gruesos y símbolos iguales a los de la puerta de arriba. El polvo tiembla en su superficie, elevándose con cada pulso del zumbido. El operador extiende la mano y por un instante el ente refleja su piel, quemada, agrietada, idéntica a la mano que invitó antes.
Cuando sus dedos rozan la escotilla, un estallido de estática retumba, y las siluetas del borde comienzan a moverse, lentas, sincronizadas, avanzando como si el toque las hubiera despertado. Sus extremidades se doblan en ángulos antinaturales, articulaciones rotando con chasquidos que llenan la cámara. La escotilla emite un gemido metálico, un cerrojo liberándose desde lo más profundo. Y mientras el suelo se abre revelando un pozo descendiendo a una oscuridad total, una voz surge desde el fondo, suave y urgente, advirtiendo que no lo abran. Pero el último perno se rompe solo. La escotilla se abre con un estallido de aire rancio que asciende como un suspiro enterrado durante décadas, cargado con olor a tierra quemada y algo más antiguo, mineral, metálico, casi eléctrico. La cámara se inclina hacia el pozo revelando una escalera en espiral tallada directamente en la roca, cada peldaño marcado con el símbolo 7, algunos grabados chamuscados como si hubieran ardido desde abajo. Un resplandor rojo palpita en lo profundo, demasiado constante para ser fuego, demasiado vivo para ser mecánico, latiendo como el corazón mismo de la tierra. Al comenzar el descenso, las paredes vibran con golpes distantes, medidos, eco del mismo ritmo escuchado arriba. Sombras se deslizan por la escalera, estirándose como hebras vivas de humo, rozando el lente con un chisporroteo que distorsiona la imagen. A mitad del camino, la cámara se detiene ante una serie de huellas de manos quemadas en la piedra, dedos alargados como si se hubieran derretido en pleno gesto, todas apuntando hacia la fuente del resplandor rojo que late cada vez con más urgencia. El pasadizo se estrecha hasta que la cámara roza las paredes, desprendiendo polvo que desaparece antes de tocar el suelo. El resplandor se abre en una cámara enorme, donde el piso está cubierto de ceniza, formando espirales que convergen en un pozo circular. De ese pozo surge una vibración profunda, casi una voz, articulando sílabas rotas que parecen advertencias pero se deshacen en estática antes de terminar. En el borde se encuentra una figura, cuerpo carbonizado, extremidades rígidas, cabeza inclinada como si escuchara algo que viene desde abajo. Cuando el operador se acerca, la figura se sacude de golpe, su cuello tronando al levantar la mirada. Sus ojos brillan con el mismo tono ámbar de antes, pulsando al ritmo del corazón de la cámara. Levanta un brazo, señalando el pozo, y las espirales de ceniza comienzan a moverse, lentas, intencionales, como si algo debajo de ellas estuviera trepando hacia la superficie. Entonces, el suelo cede y algo empieza a emerger. Las espirales de ceniza se desmoronan hacia el centro, cuando un pulso de aire estalla desde el pozo, apagando el resplandor rojo por un instante antes de que vuelva a encenderse con más fuerza, ahora latiendo con un ritmo demasiado intencional para ser natural. La cámara tiembla con violencia, el marco deformándose como si el calor estuviera doblando el lente. Lentamente, algo asciende, no criatura, no máquina, sino una forma hecha de sombras cambiantes, sus bordes reorganizándose como si eligieran qué estructura adoptar. Su superficie ondula como hollín líquido, revelando destellos de huesos que desaparecen enseguida. El operador retrocede, pero la figura carbonizada al borde del pozo cae de rodillas, inclinándose ante la entidad emergente. Una resonancia profunda llena la cámara, haciendo vibrar piedra, aire y piel, mientras fragmentos de lenguaje retumban. 7. Volver. Abrir. La entidad se estira hacia arriba, dominando el espacio, su núcleo rojo palpitante inclinándose hacia adelante, explorando el límite entre mundos, como si olfateara la superficie por primera vez. Las paredes comienzan a ampollarse, la piedra curvándose hacia afuera como si se apartara de lo que emerge. El operador intenta retroceder hacia la escalera, pero las sombras proyectadas por la entidad se alargan de forma antinatural, extendiéndose como tentáculos que buscan algo vivo. Una roza la pierna del operador, y la cámara se inclina bruscamente, mientras una ráfaga de estática desgarra el audio. La piel tocada se quema al instante, crujiendo como papel carbonizado, y la respiración desesperada llena la banda sonora. Pero la entidad se detiene, no ataca, no se oculta, simplemente observa con núcleos rojizos que laten como ojos. Entonces la cámara tiembla de nuevo,
polvo cayendo mientras grietas se abren en el techo. Desde lo profundo surge otro sonido, una segunda presencia despertando bajo la primera, más grande, más pesada. Imposible. Y la entidad gira bruscamente, como si percibiera algo que incluso ella teme. La caverna se estremece como si algo gigantesco respirara bajo ella, cada exhalación doblando la luz roja en ondas temblorosas que se arrastran por el lente de la cámara. La primera entidad se convulsiona, su forma deshaciéndose en cintas irregulares de sombra antes de recomponerse con un estremecimiento que arroja fragmentos de oscuridad por el suelo. El operador se apoya contra la pared, pero la piedra se siente blanda, cálida, casi palpitante, como si reaccionara a la presencia que asciende desde el pozo. Las venas de magma de las paredes se retuercen como serpientes vivas, brillando hasta que la cámara completa parpadea entre rojo y azul profundo en destellos caóticos y desorientadores. El cuerpo agrietado del centinela se abre aún más, revelando un entramado de fuego azul bajo su caparazón carbonizado, cada fractura liberando un siseo parecido al escape de presión de una cámara sellada. De repente, una ráfaga gélida asciende desde el pozo, apagando cada brasa excepto las dos luces, una roja, una azul, en guerra en el abismo. La entidad roja se endurece violentamente, sus bordes distorsionándose como si su propia existencia estuviera siendo reescrita por la fuerza oculta debajo. Los susurros regresan, múltiples y superpuestos, deslizándose por el aire congelado con un mensaje que hace que el operador jadee. El primero ha surgido, el segundo despierta, el tercero no debe ver el cielo. El pozo se abre con un crujido que se siente en los huesos, enviando fragmentos de roca hacia arriba como metralla. El operador levanta la cámara instintivamente y captura el instante en que la oscuridad debajo parpadea. Un ojo colosal de fuego azul se abre de golpe, iluminando una masa vasta y cambiante oculta bajo la primera entidad. La cámara vibra con un rugido que no es sonido, sino presión pura, una fuerza que aplasta incluso el pensamiento. La primera entidad retrocede, temblando, encogiéndose ante el ojo, como si aquello que despierta bajo ella fuera el verdadero dueño de este lugar. Y entonces, desde la oscuridad, un segundo ojo se enciende junto al primero. Los dos ojos azules se abren más bajo el pozo, inundando la caverna con una luz helada que eclipsa por completo el resplandor rojo. La primera entidad cae de rodillas, su cuerpo tejido de sombras temblando en espasmos, como si la mirada de abajo la desmantelara célula por célula. El operador retrocede hacia la escalera, pero los peldaños se tuercen, se alargan y se parten, como si la caverna misma se negara a permitir que alguien escape. La cámara tiembla cuando fisuras recorren el suelo, formando un patrón en espiral que converge justo bajo los pies del operador. Un antiguo sigilo encendiéndose con fuego azul. La presencia masiva debajo se mueve otra vez, inclinando toda la cámara hacia su lado, y una voz, más profunda que montañas quebrándose, más fría que tumbas enterradas, surge del abismo. El segundo regresa. El equilibrio se rompe. El testigo debe permanecer. El operador respira con dificultad, su voz quebrándose en un ruego tembloroso. Pero el centinela actúa primero. Su cuerpo carbonizado, ahora completamente agrietado, se endereza mientras el fuego azul brota desde sus cuencas vacías. Se gira hacia el operador, no atacando, no acercándose, sino señalando el sigilo que arde bajo sus pies. La entidad roja avanza súbitamente, sus tentáculos agitándose en arcos frenéticos como si intentara proteger al operador de aquello que el sigilo está despertando. Pero la caverna responde con violencia, las venas de magma ennegreciéndose mientras se abren y liberan una tormenta de ceniza que asciende en un vórtice sobre el pozo. Los dos ojos se entrecierran, enfocándose en el operador con precisión aterradora. Entonces, en un solo momento que sacude la tierra, algo gigantesco comienza a elevarse. Algo demasiado vasto, algo demasiado antiguo, algo demasiado consciente.
La primera parte de su cabeza emerge del pozo y la entidad roja grita. La forma colosal que asciende del pozo obliga a la caverna a estirarse. La piedra crujiendo como metal sometido a una presión imposible, mientras la masa azul continúa elevándose. Su cabeza no es una cabeza, sino una corona de placas entrelazadas que se mueven como armaduras tectónicas, liberando ondas de choque que estremecen los huesos del operador. La entidad roja es arrastrada hacia atrás por una fuerza invisible, sus tentáculos desgarrando el aire mientras el titán azul afirma su dominio, inundando la cámara con una radianza helada que borra cualquier rastro de calor. Las venas incandescentes de las paredes estallan en cascadas de ceniza oscurecida, elevándose como si fueran absorbidas por la silueta emergente del titán. El cuerpo del centinela se parte completamente, derrumbándose en un montón de cáscara agrietada, mientras el fuego azul en su interior se eleva como un aliento liberado. El operador intenta gritar, pero el sonido se niega a existir. El tiempo a su alrededor se tambalea, ralentizándose y luego saltando hacia adelante en sacudidas violentas que revelan cada vez más del ser gigantesco que escala desde el abismo. Y entonces, con un temblor que divide el suelo, el titán habla, no con palabras, sino con una descarga psíquica que obliga a la cámara a inclinarse, grabando un sigilo luminoso sobre la piel del operador. La mano del operador se contrae sin control, mientras el sigilo arde con más fuerza, reaccionando a la presencia del titán con una intensidad pulsante que amenaza con desgarrar la carne. La cámara se oscurece, excepto por los ojos del ente, 2 soles de hielo, observando al operador como si evaluaran su valor. La entidad roja grita otra vez, un aullido distorsionado que quiebra la piedra y hace colapsar parte del techo. Pero incluso mientras los escombros caen, la mirada del titán no se desvía. El vórtice de ceniza sobre el pozo se comprime, la rotación acelerándose hasta que relámpagos pálidos chispean entre el humo. El titán levanta un brazo del abismo, revelando una extremidad inmensa, cubierta de símbolos que coinciden con el patrón ardiente en la piel del operador. El espiral se contrae de golpe, el aire comprimiéndose en un silencio aplastante. Entonces, el titán eleva más su brazo, y el sigilo del operador estalla en un blanco cegador, seguido por el colapso catastrófico de toda la caverna cuando el titán se lanza hacia arriba, alcanzando directamente la cámara.